Como ser libre y sin culpa del miedo y el temor. La palabra miedo proviene del término latino metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. El concepto también se utiliza para nombrar al rechazo o aversión que siente un individuo a que le pase algo malo u opuesto a lo que pretende para sí mismo y para sus seres queridos. Por ejemplo, cuando el ladrón sacó el arma, sentí mucho miedo. Nunca tuve tanto miedo como cuando leí, por primera vez, un libro de Stephen King. Me da miedo que el tío Ernesto no supere la operación. Puede decirse que el miedo resulta desagradable para quien lo parece. Esta emoción, sin embargo, también funciona como un método de supervivencia ya que pone en alerta a las personas y los animales frente a una amenaza. De esta manera, una cebra que siente miedo por los leones, huirá apenas advierta la presencia de su depredador. Algo similar hará un hombre que, al escuchar disparos, se pone a resguardo por miedo a resultar herido. Aunque estamos hablando del miedo desde un punto de vista general, tenemos que ser conscientes que existen diversos tipos de él. Así, entre las clasificaciones más habituales nos encontramos con las siguientes. Miedo a los cambios. Tanto las personas adultas como los niños pueden sufrir este pavor a modificar no solo su rutina sino también su entorno. Esto se puede producir por culpa de un cambio de colegio, de trabajo, de ciudad, de amigos y miedo a la oscuridad. Si hay un pavor que sea muy propio de los más pequeños es este que puede producirse a raíz de pesadillas, de situaciones que se imaginen o de cuentos que les hayan asustado. En este caso, los niños que lo sufren es habitual que tengan que dormir con alguna luz encendida en su habitación. Miedo a los animales. Todos podemos sufrir este miedo a los animales en general o a alguno en concreto. Lo mejor para superarlo es informarse bien de aquellos, de los peligros que pueden traer consigo y también de todo lo bueno que tienen. Miedo a las tormentas. En la etapa infantil es cuando se produce más frecuentemente este pavor. No obstante, existen muchos adultos que siguen sufriéndolo y en concreto tanto a las citadas tormentas como a los propios truenos. Además de estas distintas clases de miedo, también podemos subrayar que existen otros tales como el miedo a la separación, los llamados escolares que son aquellos en los que se tiene pavor ante el fracaso o ante las actividades públicas, o bien los nocturnos. Es importante destacar que, más allá de su función biológica y psicológica y de su calificación como emoción desagradable para los individuos, el miedo también aparece en el arte como una forma de entretenimiento. Por eso constituye un género literario, como los cuentos o las novelas de miedo, y un género de la industria cinematográfica, el cine calificado como de terror, por sí mismo. Esto quiere decir que las personas pueden comprar un libro o ir al cine para sentir miedo, aunque saben que esa emoción está generada por un producto artístico que no le generará un daño real. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que puede vivir sin temor? ¿Me creería si le dijera que a pesar de lo que viera en las noticias esta noche, usted podría estar perfectamente en paz? Imposible. ¿Ficticio? No. El temor no es solo una reacción a las circunstancias externas, es también una fuerza espiritual. Empieza dentro de uno, y es muy destructivo. De hecho, el temor es el arma principal de Satanás. Él actúa en respuesta al temor, así como Dios actúa en respuesta a la fe. Satanás utiliza el temor para oponerse a las promesas de Dios. Un ejemplo excelente se halla en Mateo 14, cuando Jesús invitó a Pedro a que viniera a él sobre el agua. Pero Pedro, al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Versículo 30. ¿Qué le dio a Pedro la confianza para caminar sobre el agua? Su fe en la palabra de Jesús. ¿Qué provocó que Pedro empezara a hundirse? Él sintió el fuerte viento y se llenó de temor. No fue el viento lo que venció a Pedro, sino el temor de este al viento. Él miró las circunstancias, cedió al temor y el resultado fue la derrota. Si Pedro hubiera mantenido su mirada en Jesús, su fe nunca habría vacilado. Todo el bramido y el soplido del mundo no le hubiera sacado del curso. La fe crece cuando meditamos en la palabra de Dios. El temor crece cuando meditamos en las mentiras de Satanás. Tal meditación temerosa se llama preocupación. No lo haga. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Úsela para pelear contra Satanás toda vez que él venga contra usted. Levante su escudo de fe y apague todos los dardos de fuego del maligno. Hable palabras de fe y el temor se irá.
Ataduras del miedo. Hay veces que alguien, en su afán por servir más y mejor, intenta hacerlo de todas las maneras en que su propia inventiva le propone. Hay otras veces, en cambio, que se deja guiar por quien tiene que hacerlo y las cosas no solo salen mejor sino que, además, completas. Porque el Espíritu Santo, de improviso, puede hacernos ver que, si bien el propósito de Dios no se altera en lo más mínimo y la visión de una misión sigue intacta, vigente y obligada, será muy poco y muy pobre lo que se intente hacer en su nombre para inyectar madurez, revelación y conciencia de victoria, si una gran franja de los que son sus hijos, todavía están esclavos de Satanás dándole permiso, consciente o inconscientemente, para manejar sus mentes y sus vidas. De allí que debamos revisar, aquí, el significado real y concreto de lo que pueden ser las ataduras del miedo. Y lo hacemos por obediencia. Porque en esto, reitero, el único error verdaderamente grave del hombre, sería desobedecer. Todo lo demás es para la gloria y honor de Dios, que es el que manda. Primera pregunta, entonces. ¿Cómo podemos andar con Dios si a nuestras vidas, en algún sector o en muchos, las está controlando alguna especie de miedo? Imposible. Porque el miedo tiene un control poderosísimo. Tanto que por allí nos obliga a actuar con irresponsabilidad o nos impide vivir con responsabilidad. A esto no evade nadie. Ni siquiera el más encumbrado de los ministros. Cambian los factores, pero el temor es el mismo. Miedo al fracaso. Se puede afirmar, como fruto de relevamientos muy simples, que el miedo es la razón número uno por la que los cristianos no hablan de su fe. La agorafobia, que es el temor a estar en público, es uno de los trastornos psicológicos más extendidos. Vivimos, y eso se ve claramente, en una sociedad plagada por el temor al fracaso, el de los problemas económicos, a las enfermedades, a la inseguridad pública, a las pestes, a la droga, al SIDA, a la muerte. Pero estamos, como iglesia, plantados en este mundo para darle luz, no para vivir en la tiniebla del miedo al diablo, miedo al hombre y, en fin, miedo al miedo. ¿Usted sabía que el mandamiento más frecuente de Jesús en los evangelios es: no temáis? Antes que el pueblo entrara a la tierra prometida, Dios le dice al pueblo 4 veces la misma expresión: esfuérzate y sé valiente. Esto, se complementa con lo que Salomón escribe en Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. De aquí sacamos un principio básico para empezar a desatar estas ataduras. La valentía. Ser valiente es una característica de una vida llena del Espíritu Santo. Hechos 4:31, igual cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dentro de las significaciones que presenta la palabra denuedo, está la que tiene que ver precisamente con lo anteriormente dicho. Valentía. La otra, y usted lo sabe, es sin adulteraciones. La iglesia primitiva, convengamos, no oraba en absoluto para que la gente fuera sanada, para que profetizara, para que orara en lenguas o para que cayera tocada por el Espíritu Santo, todas cosas estas que provienen de Dios, que son tremendamente hermosas y que nadie discute. La iglesia, en cambio, oraba por valentía, pidiendo valentía. Al reino de Dios solo lo pueden establecer las personas fieles y las personas valientes. Hay algo que nos tiene que quedar definitivamente en claro. Dios no se complace ni con los incrédulos ni con los cobardes. Apocalipsis 21:7, igual el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dígame la verdad. ¿Nunca le llamó la atención que Dios considerara en un mismo nivel a fornicarios, hechiceros, idólatras, ladrones y homicidas, con los cobardes y con los incrédulos? Haga su propio examen. ¿Usted trataría de la misma manera que el Señor a todos estos que mencionamos o haría ciertas diferencias? Vamos por partes. Parecería ser que el miedo y la ansiedad son cosas similares, pero sin embargo no son exactamente lo mismo. La gente es ansiosa porque no conoce lo que va a suceder y entonces supone lo peor. El miedo, en cambio, tiene siempre un causante. La gente le teme a algo. Por regla, para que sea legítimo, el temor puede provocarse por 2 causas. En primer lugar, debe ser poderoso. Segundo, debe ser inminente. Le tenemos miedo a aquello que amenaza nuestro bienestar, pero solo cuando está presente. Usted puede tenerle miedo a las arañas, por ejemplo, pero ese miedo se manifiesta, primero, si descubre una araña en su dormitorio.
Allí es donde usted comienza a ponerse nervioso. Segundo, si la araña está viva. Porque si se da cuenta que lo que ha encontrado es una araña muerta, inmediatamente el miedo se aleja y se extingue, ¿entiende? Los causantes del miedo van desde cosas inanimadas, que no tienen vida, por ejemplo, el abandono, las alturas, el fracaso, el fuego, a personas bien reales. Sus padres, su jefe, su patrón, Dios mismo, me refiero al castigador, ese que alguno inventó como dudoso método evangelístico, o Satanás. Aunque parezca mentira, los miedos se aprenden. Hay temores, por ejemplo, que podríamos llamar razonables, casi preventivos. Un niño que se quema con el fuego de la hornalla de la cocina y eso le sirve para tomarle terror no al fuego, sino a cualquier cosa que ande cerca de la cocina. Quizás no es lo indicado, de acuerdo, pero mientras es niño, le servirá para no volverse a quemar. Como creyentes no podemos ni debemos buscar ese camino, pero si se da, no nos pongamos como locos. No será la primera vez que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. Ahora bien, en este terreno es donde, precisamente, está la contrapartida. Para evitar que el niño salga de noche a la calle, muchos padres les dicen que si lo hace, se va a encontrar con una bruja, con un duende, con el viejo de la bolsa o ropavejero, o directamente con el diablo. Está bien. El niño no va a salir ni atado a la calle. Objetivo cumplido. El problema está en que cuando llega a adulto, tiene que empezar a batallar con el miedo a la noche, a la oscuridad, a la calle, a señoras vestidos de negro, así se imagina la cultura popular, a las brujas, a hombres que llevan una bolsa y, naturalmente, al diablo. Y él, el diablo, feliz por todo esto, naturalmente. En alguna época no muy lejana, andaba una onda entre los evangelistas de carpas y campañas al aire libre, de predicar una salvación por terror. Si no se convierte a Cristo esta misma noche, es muy probable que por la madrugada venga la muerte y le pase la hoz por la garganta, lo tome de sus piernas, le retuerza el cuello como a un pollo, lo tome de los cabellos y se lo lleve al infierno. La gente se atropellaba unos a otros para llegar rápido al frente a recibir salvación. Sí, señor, daba resultado. Pero, ¿sabe una cosa? Toda esa gente llegaba a Cristo con un enorme miedo. Miedo a esa muerte y a todo lo que le habían dibujado desde el púlpito. Era sincera, pero en honor a la verdad, lo que más quería era evadir de esa tenebrosa posibilidad que le habían pintado. Así que llegaban a la iglesia con miedo. Ahora bien, si llegaban a la iglesia con miedo, ¿a qué no sabe con quién llegaban acompañados? Exactamente. Con aquel que tiene el imperio del miedo. Con el mismo que Cristo derrotó en la cruz, pero que muchos, con esas cosas, todavía le permiten tener ciertos derechos a operar en las mentes humanas. Lo cierto es que los temores aprendidos, no siempre son racionales y pueden terminar en fobias. Y las fobias son temores irracionales que no reflejan la realidad presente. El miedo a volar en avión, por ejemplo, en la mayoría de los casos proviene de shocks vividos ante accidentes aéreos. Y en estos casos, importa muy poco si el hecho es real o imaginario. Para la persona que lo experimenta, es suficientemente real. Se ha descubierto, entre otras cosas, que los causantes del miedo son más de uno. De estos, yo quiero referirme a 3 en este trabajo. El primer que vamos a ver, es el del hombre como causante del miedo. Mire lo que dice el Salmo 118. Salmo 118. 5, igual desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. 7, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El hombre. Pero en definitiva, si lo pensamos bien, ¿qué nos puede hacer el hombre, de máxima? Puede abusar de nosotros, despedirnos de nuestro trabajo, humillarnos, burlarse, violarnos y hasta matarnos. Pero no más que eso. Jesús es bien claro cuando dice que tenemos que dejar de lado esos miedos. No temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, dice en Mateo 10, 28. Y es muy simple. Si no tomamos a Dios como nuestro refugio, el miedo controlará absolutamente nuestras vidas. Hay un ejemplo muy gráfico en la Biblia. Dios nombró a Saúl como primer rey de Israel y le ordenó que destruyera completamente a Amalek junto con toda su familia. Desafortunadamente para él, Saúl no le hizo caso. 1 Samuel 15.
9, igual y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. 10, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo. 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 24, igual entonces Saúl dijo a Samuel. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Y luego todos saben cómo termina la historia. El Señor rechaza a Saúl como rey de Israel. Y eso no quedó en la historia. Se ha caído más de un rey por tenerle miedo más al hombre que a Dios. Y también muchas grandes figuras del Evangelio se han caído por la misma razón. El medio por el cual vencemos la intimidación de la gente es santificando a Cristo como Señor en nuestras vidas. Cuando hacemos de Dios nuestro refugio, otros causantes de temor en comparación pierden toda importancia. 1 Pedro 3. 13, igual y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien. 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El segundo miembro de esta temible trilogía, es la muerte. Muchas fobias se pueden fundir en el temor a la muerte. Amenaza ser la verdadera causante de todos los miedos. Máxime cuando todos sabemos que escrituralmente, es algo inevitable e inminente. Hebreos 9. 27, igual y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero es que los cristianos no deben temer a la muerte. Jesús la quitó como causante legítimo de nuestro miedo, al quitarle su poder cuando murió por nuestros pecados. Varias escrituras dan testimonio de esto. Sí. Pero. Basta. ¿Le creeremos a la Biblia o no le creeremos a la Biblia? 1 Corintios 15. 54, 55 dice. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu sepulcro, tu victoria? El mismo Jesús, tal cual lo relata Juan en el capítulo 1 versos 25 y 26, donde dice. Yo soy la resurrección y la vida. El Q4 cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Usted cree esto? Cada hijo de Dios es vivo espiritualmente. La muerte física no puede separarnos del amor de Dios. Cuando Pablo dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 1, está queriendo significar que Dios nos ha hecho nuestro santuario. Cuando morimos físicamente recibiremos un cuerpo resucitado y estaremos mucho mejor que lo que estamos hoy. Por ejemplo, haga la prueba. Trate de colocar otra cosa en la fórmula que Pablo le da. Mire. Para mí el vivir es el éxito. Ajá. Entonces. ¿Qué vendrá a ser el morir? Pérdida. Para mí el vivir es tener un buen cuerpo físico. Igual. Otra vez el morir sería pérdida. Si alguien hace una encuesta donde se le pregunte a la gente qué sería, a su juicio, lo peor que le podría pasar, muchos seguramente contestarían. Bueno, supongo que podría morir, ¿no? Bueno. Si la encuesta es entre creyentes, la cosa se invierte. No hay nada que temer. La Biblia dice que eso sería lo mejor que le podría pasar a usted, no lo peor. El verdadero valor no está en la vida física, sino en la vida espiritual. Si nuestra vida está escondida en Cristo, no sufrimos pérdida cuando morimos físicamente. Solo podemos ganar. La persona que está libre del miedo a la muerte, está libre para vivir hoy. Pero libre de verdad, ¿eh? Mucho más libre que todos los más libres que se supongan libres del planeta. Porque si la muerte no los asusta ni los preocupa, ¿qué podría asustarlos o preocuparlos por encima de eso? El tercer miembro de esta llamada Trinidad fóbica, es Satanás. El miedo, el temor, es una de las más grandes armas de la estrategia de Satanás. 1 Pedro 5. 8, igual sed sobrios, y velad.
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a ver. Los leones rugen para paralizar de miedo a sus víctimas y así podérselas comer tranquilamente. Es una amenaza que, es verdad, habrá que tener muy en cuenta, pero nunca motivo de miedo. No conozco versículo en la Biblia que nos indique que debemos tenerle miedo a Satanás. El que nos predica eso es el Evangelio según San Hollywood, pero no nuestra Biblia. El tema es, ¿a quién le va a creer usted? Lo cierto es que es un enemigo derrotado que por medio del engaño, todavía paraliza con el miedo a la Iglesia. A propósito de esto, hay una anécdota muy graciosa pero muy ilustrativa en uno de los libros de un conocido escritor cristiano. Él cuenta, que cuando era niño, vivía en el campo. Nuestros vecinos, dice, tenían un perro muy pequeño pero muy molesto que me hacía temblar de miedo. Recuerdo un día cuando mi hermano, mi padre y yo fuimos en la camioneta a esa casa vecina. Al bajarnos del vehículo, salió rugiendo el pequeño perro ese y, ladrando como loco, me encaró directamente a mí. Aterrorizado corrí y me subí sobre el techo de nuestro auto. ¿A qué no saben, a partir de allí, a quién buscaba siempre para perseguir ese perro? Pues más que obvio. A mí. Mi padre y mi hermano sencillamente se quedaban parados y el perro ni la menor atención les prestaba. La cosa era conmigo. Yo veía la cara de disgusto de mi padre por esa reacción mía, pero nunca me dijo nada. Un día, cansado ya de huirle a ese tonto perro por todas partes y en ocasión de una de sus habituales atropelladas, cobré valor de no sé dónde, tomé una piedra y se la arrojé sin dar en el blanco. Sin embargo, el perro se quedó como paralizado. Cobré valentía y encarándolo yo a él, le lancé un puntapié que tampoco llegó a destino, pero que fue suficiente para que el perro saliera a toda velocidad, aullando como si lo hubiera asesinado y con la cola entre sus patas. Ese día, termina este autor, y hoy relatándolo, me acordé de Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Ahora preste atención porque aquí hay un orden que es crucial respetar y seguir al pie de la letra. Solamente si hace usted de Dios primero su refugio, entonces sí podrá ahuyentar fácilmente al diablo. Ahora si quiere jugar la suya, no obedece a Dios en nada, es rebelde, centraliza todo en sus ideas personales, no espere tener éxito con los demonios. Lo más probable, es que se le rían en la cara. Otra de las tácticas de Satanás es el trastorno psicológico común, ataques de ansiedad. Se denominan ataques de ansiedad y no tanto de miedo, porque la gente no sabe a qué le tiene miedo. Solo se siente. Cuidado que cuando la gente no puede identificar la causa de un temor, hay un 95% de posibilidades de que sea Satanás. Es mucha la gente que suele despertarse por las noches aterrorizada. De todos estos, algunos saben qué hacer en casos así, como pelear esa batalla personal, pero una gran mayoría trata de responder físicamente y no puede. Los ataques de ansiedad a menudo se sienten como una presión en el pecho o algo que aprieta la garganta. Entonces, como no pueden responder físicamente, les parece que el poder es arrollador. Responder en la carne no lo resolverá. 2 Corintios 10:4, dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien, ¿cómo podremos resistir esos ataques? 1. Ya que Satanás no puede tocar nuestra condición de hijos de Dios, debemos volvernos, precisamente, hacia Dios en nuestro interior. Mateo 10:25, igual bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? 26, así que, no los temáis. Porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. 27, lo que os digo en tinieblas, decidió en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Y por qué tenemos que hacerlo verbalmente? Simple. Porque todas las prácticas ocultistas son tenebrosas, misteriosas y escondidas. Mientras más rápido las expongamos, trayéndola a la luz, más fácilmente se rompe su poder. La gente, generalmente, se siente intimidada por los espíritus engañadores, pero apenas se expone la mentira, se rompe el poder de Satanás. Satanás no puede hacer nada al respecto a nuestra posición en Cristo. Pero sí puede lograr que creamos que no es cierto, entonces viviremos como si no fuera cierto. En nuestro resistir a Satanás no se puede exagerar, pero sabemos qué es lo que somos como hijos de Dios. 1 Juan 5:18, igual sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Lo que nos libera para vivir una vida responsable es vencer los temores al hombre, a la muerte y a Satanás. El temor y la fe son mutuamente excluyentes. Ambos se anulan. Si vamos a caminar en fe, tendrá que haber un solo factor de un muy singular tipo de temor en nuestras vidas. Y ese es Dios. Isaías 8:11, igual porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. 14. Entonces él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y pone tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Todos los demás causantes de nuestro temor son insignificantes en comparación con nuestro Dios Santo. Debemos ser como David que proclamó ante Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? El ejército de los hebreos vio a Goliat en relación a su propio tamaño y, frustrados, se achicaron de miedo. Pero David vio a Goliat en relación con Dios y venció con la fortaleza de él. 3 medicamentos. 3 medicinas efectivas. 3 claves. 3 tijeras para cortar todas las ataduras. Primero, analice su temor. ¿Qué es lo que en realidad teme? Un problema bien definido ya está casi resuelto. La mayoría de las personas no están conscientes de lo que verdaderamente controla sus vidas. Satanás se aprovecha de las víctimas que no buscan una solución bíblica a sus problemas y crisis. Segundo, defina en qué parte de su vida ha sido usurpado el poder de Dios. ¿De qué manera le impide el temor comportarse responsablemente o le impulsa a cometer conductas irresponsables? Quizás tenga que confesar algunas situaciones en que ha permitido que a sus acciones las controla el temor. Tercero, desarrolle un plan de comportamiento responsable. Defina por adelantado su respuesta a cualquier causa de temor. No se deje sorprender. No voy a tener miedo, pero si llego a tenerlo, voy a hacer tal y tal cosa. Específico, preciso, en mente, sin hablarlo, en mudo. Satanás no le lee a usted el pensamiento, no puede. Si se lo trabaja con algún demonio, es decir, si usted le da entrada, desde afuera. Pero no es omnisciente. Haga exactamente eso que es a lo que más le tiene miedo. Ese acto, será la sentencia y la ejecución de muerte segura para el miedo. Salmo 91:1, igual el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. 3. Él te librará del lazo del cazador, y de la peste destructora. 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Verso 9, igual porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El temor. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y Juan 4:18. El temor es una emoción propia del ser humano. Es necesaria para su supervivencia porque le indica cuando el peligro está cerca. Puede nacer de estímulos externos o internos que habitan en su mundo interior como los malos recuerdos, traumas, carencias, etc. Hay diferentes tipos de temores. Entre los más comunes están el temor al abandono, temor al rechazo, temor a la crítica y fracaso, temor al hombre, temor a lo desconocido, temor a la muerte, temor al futuro, temor a las enfermedades. Todos estos temores son manifestaciones de desamparo e impotencia porque no podemos tener control sobre la situación. La mayoría de tus temores desaparecen cuando crece la confianza en la fidelidad y poder de Dios. Sin embargo, algunos temores no desaparecen a pesar de la fe. Esto se debe a tus recuerdos y traumas del pasado que han creado inseguridades en tu personalidad e imágenes exageradas y desvirtuadas sobre el hecho del pasado. El temor más destructivo es del que no conoces su procedencia, porque actúa en el fondo de tu corazón. Puede nacer también de imágenes de temor creadas en tu mente y en tus recuerdos ocultos.
Los temores a situaciones específicas como a la oscuridad, a los insectos, a las alturas, al permanecer encerrado, si son muy fuertes y paralizantes son llamados fobias. El temor, entonces, puede nacer de situaciones pasadas que están reprimidas, de situaciones presentes y también de pensamientos destructivos acerca del futuro y que solo están en tu imaginación y te traen afán, ansiedad y te hacen perder seguridad en tu comportamiento ante los demás, provocando complejos, tartamudez y muchas enfermedades sin causa física, porque el temor altera tus reacciones físicas, tu metabolismo y tus períodos de sueño. Para liberarse a esos temores es necesario conocer la raíz de lo que lo produce y apropiarse de la palabra de Dios. La única forma de que un temor desaparezca es enfrentándosele, haciéndolo un enemigo sin poder en cuanto a la imagen que se ha creado sobre él mismo. Sin embargo, esto se hace a veces difícil porque otra persona puede llegar a desconocer la raíz que lo produce. El temor hace a la persona incapaz para enfrentar la vida. Le pone grandes obstáculos para superarse y le produce ansiedad y tensión interna que le genera enfermedades. Una persona con temor no se enfrentará a riesgos para crecer ni cambiar porque lo desconocido le produce inseguridad. Tener un temor específico constante puede desencadenar que se haga realidad porque la mente tratará de construir lo que se tiene presente en los pensamientos. Ejemplo de ello es temer a una enfermedad específica y que ésta se desarrolle realmente. En el siguiente versículo vemos esta situación en la experiencia de Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3, 25. Las reacciones ante el temor pueden ser: tratar de huir, evadirlo o paralizarte. En el siguiente versículo vemos cómo el salmista trata de huir ante el temor que lo invade internamente. Sin embargo, debes saber que la solución no es huir sino enfrentarlo. Pasar el túnel de una crisis y atravesarlo para luego ver la luz, pero esto solo es posible en compañía del poder, de la fuerza que te da la seguridad y la victoria. Esto solo es posible con Dios porque Él habita dentro de tu mente y corazón donde se anida el temor. En el siguiente versículo vemos cómo el salmista se siente agobiado por el temor y la única respuesta que encuentra es huir lejos de la situación. Si la situación es externa, esto puede ser una solución, pero si la situación está dentro de tu mente, no importa cuán lejos huyas, siempre te acompañará, por eso deberás enfrentarlo. Angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diera alas como la paloma? Volaría y hallaría el reposo. Salmo 55, 4, 6. Para vencer el temor debes aferrarte a las promesas de Dios específicas para cada caso y confiar en su poder y fidelidad. ¿Cuántas promesas de Dios para que puedas vencer el temor? Hay momentos de lucha espiritual donde se establece una verdadera batalla en la que tu voluntad, la calidad de tu corazón y la perseverancia en la fe y en la palabra de Dios, son indispensables para liberarte de las cadenas del temor. El temor puede ser usado por el enemigo cuando trates de dejar una atadura, un mal hábito o pecado poniendo dudas en tu corazón. Este temor es a lo desconocido. Cuando trates de restaurar tu vida, en tu mente surgirán grandes dudas nacidas de la inseguridad de poder enfrentar nuevas situaciones y necesidades. Por eso es muy importante estar decidido a creerle a Dios y a sus promesas bíblicas y no a tus pensamientos negativos que afectan tus emociones y sentimientos. Recuerda que Dios tiene una respuesta para vencer cualquier clase de temor, por eso debes escudriñar siempre la Biblia. El Espíritu Santo te dará el pasaje bíblico o versículo que necesitas y que debes interiorizar en tu corazón. Sentir temor en situaciones peligrosas reales es normal, pero estar atado al temor te impide libertad interior. Cuando estés en ese trance debes recordar lo siguiente: el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Salmo 121, 5. Por eso es muy importante confiar plenamente en Dios. Debes recordar, para vencer, que no estás solo, pues cuentas con la presencia de Dios cuando duermes y cuando estás despierto. Siempre. Si temes, debes permitir que Dios trabaje en tu corazón y te perfeccione en su amor. Para eso es necesario que confíes. Él tiene el control de todas las cosas en tu mundo interior y el mundo que te rodea. Para ser libre del temor debes enfrentarlo y declararle la palabra de Dios específica que tiene poder para vencer. También debes buscar apoyo en la oración y en el compañerismo con hermanos espirituales con una sana doctrina. Tienes la palabra de poder que vence el temor y te transfiere. Porque tienes el poder, respaldo, protección de Dios y puedes confiar en Él. Esto es lo que te dice el Señor y debes asumir su palabra para actuar y en temores específicos y momentos de crisis. Para enfrentar el temor.
Sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén. Líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Isaías 52, 2. Para vencer el temor al hombre. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal, y al hijo del hombre que como hierba es tratado? ¿Has olvidado al Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor mientras éste se prepara para destruir? Pero, ¿dónde está la furia del opresor? Isaías 51, 12, 13. Para vencer el temor a lo desconocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 9. Para vencer el temor al fracaso. Yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas. Yo te ayudo. Isaías 41, 13. Para vencer el temor a la crítica. No temas, sigue hablando y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9, 10. Para vencer el temor a la enfermedad y la muerte. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23, 4. Para reflexionar. Cuando intentas hacer algo importante, te detienes porque te sientes inseguro de poder terminarlo. ¿No sabes a qué se debe el temor que te asalta sin previo aviso? ¿Está afectando tu salud física, sueño y relaciones con los demás algún temor específico? ¿Sientes que los fracasos del pasado te perseguirán en el presente, por eso no realizas proyectos que te gustaría hacer? Para recordar. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Isaías 12, 2. Dios fortaleza mía, roca, baluarte, libertador, refugio, escudo, cuerno de mi salvación, altura inexpugnable. Salmo 18, 1, 2. Él está en medio de mí, es guerrero victorioso. Sofonías 3, 17. Porque ha oído la voz de mis súplicas, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En él confía mi corazón, y soy socorrido, por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Salmo 28, 6, 7. Abba Padre, ¿por qué no me has dado espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino de adopción, por lo que clamo Abba Padre? Romanos 8, 15. No me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias y no me entregaste en mano del enemigo, hiciste que mis pies se posasen en lugar espacioso. Salmo 31, 7,8. Escribe una enseñanza para aplicación en tu vida. Para meditar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes, vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste: buscad mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, buscaré, no escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. Porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado, si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmo 27. Oración para ser libre de los temores y miedos. No tengas miedo, solamente ten fe. Marcos 5, 36.
Jesús, tú que animaste a los hombres y mujeres de todos los tiempos a no dejarse dominar por los temores y los miedos, hoy tengo que reconocer delante de ti que hay momentos en que he sentido mucho miedo y turbación. Momentos que han sido o que aún son desconcertantes y tormentosos. Por eso hoy te digo: Jesús, ven a mí en esos momentos en que tengo miedo. Ven a mí cuando dudo, cuando me atormento por el sufrimiento y la incomprensión. Ven a mí cuando los temores y los ruidos interiores me afectan y quedo bloqueado, sin fuerzas y sin saber qué hacer. Ven a mí en los momentos en que me sienta atormentado por la sensación de pérdida y por la tentación de pensar que no estás cerca. Ven a mí cuando se enferma mi cuerpo, pero también si se enferma mi mente o mi espíritu. Ven a mí para perdonarme por las veces que he pecado pensando que estabas lejos, que no me amabas o que no te interesaban mis sufrimientos y los de las personas que amo. Ven a mí, pues yo sin ti no tengo calma. Ven a mí, porque sin ti no encuentro paz en nada. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida. En el nombre de Jesús, amén.